es que el persecutor, por así decirlo, viene el Ministerio Público y, claro, esos en cuanto a delitos de ¿Mm? ejercicio público, pero también están los delitos de ejercicio privado, los cuales sí ya tienen, o en todo caso en los particulares ya recaería el derecho de acción, este derecho de iniciar o de acudir ante ante el Poder Judicial para solicitar una tutela judicial efectiva, debido a Ok, que no se les está vulnerando uno más bienes jurídicos. ok. ¿Tu nombre? Aime Vilca. Jaime Vilca. Ok, listo. Excelente tu definición. Ahora, sobre esta definición o en general sobre la categoría de acción, ¿qué diferencia ustedes encuentran entre acción y pretensión? Profesor, la pretensión vendría a ser la primerísima manifestación de la acción para iniciar el proceso. La manifestación para iniciar el proceso. Da lo mismo sea proceso civil, proceso penal, laboral, constitucional. No, profesor. ¿Se me A ver. escucha? Sí, sí, sí. En el derecho civil, los sujetos pueden acudir a la acción para llevar a cabo la pretensión que ellos mismos quieran completar. Es decir, el derecho material que, que se pueda llevar a cabo durante el proceso judicial. Y esto se va a lograr mediante la acción. Pero en el derecho penal sucede que el Ministerio Público es el principal, bueno, es el único titular que puede llevar a cabo la acción para llevar a cabo un proceso en materia penal. Ujú. Ok, entonces, en resumen, ¿cuál es la diferencia que encontrarían entre, o son lo mismo, no sé, pretensión y acción? La pretensión se desenvuelve en el ámbito material, es decir, Ah, ok. es el sujeto mismo exigiendo que se lleve a cabo la justicia mediante los hechos. En cambio, la acción es poner en funcionamiento el órgano jurisdiccional para que dicho proceso en dicho proceso se emita la sentencia y dicha sentencia vaya a determinar cómo se llevarán a cabo los hechos en pro de la justicia de la sociedad. Ok, listo. Arango, Arango Chacara. Bien, en efecto, ¿no? Em, lo que han dicho sus compañeros es cierto si es que vemos estas categorías desde el proceso penal, desde el proceso civil, ¿no? Verán ustedes ahora en el proceso penal si existen también ciertos matices, ¿no? Se dijo, la acción es aquella ejercida por un ministerio público, tratándose de los delitos de persecución pública. Eso eh, supone una característica de la acción, sí, en tanto que, adelantando ya los puntos que vamos a hablar, eso es expresión al mismo tiempo del denominado principio de oficialidad, que es privativo del proceso penal. En el proceso civil no hablamos de principio de oficialidad, por ejemplo. Toda vez que en el proceso civil existe un hecho preexistente, diríamos una relación jurídica preexistente, una relación jurídico-material, ¿no? La relación jurídico-procesal es la proyección justamente de esa posible o presunta relación jurídico-material, ¿no? En el ámbito civil, si yo voy a un proceso, acudo ante un tribunal y en efecto lo hago presentando mi demanda porque considero, ¿no? Que hay un derecho sustantivo que me ha sido agraviado,
me ha sido afectado, o una expectativa que no se ha cumplido. En consecuencia, en el ámbito civil, al no poder resolverse esa diferencia con mi contraparte, ¿no? Es que yo pido ante el juez para que en ejercicio de su poder soberano se ordene el cumplimiento, se ordene la satisfacción de esa expectativa defraudada por mi persona como demandante, ¿no? Tenemos un contrato con Arango y yo no cumplo el contrato. Arango tendrá total derecho para poder acudir ante el Poder Judicial y exigir que el juez me obligue a cumplir con ese contrato, sea un contrato de prestación de un servicio, un contrato de dar o de no dar, o de hacer o de no hacer. No. En esa dinámica, la pretensión va a estar dirigida al emplazado, ¿no? Al demandado, a mi persona. Pero vamos a ver que en el proceso penal, repito, esto tiene sus matices, porque como van a ver ustedes, puede darse el caso de acciones sin pretensión, o puede darse el caso en materia penal que la pretensión trasciende incluso la acción misma, ¿no? Y esto sencillamente por lo que indicaba Carneluti. Mientras en lo civil la acción, ¿no? O Tornaghi decía, mientras que en lo civil la acción es aquella llave del vehículo que va a permitir encenderlo, ¿no? De modo que no hay proceso sin acción en lo civil. En el proceso penal, muchas veces cuando esa acción se promueve, el proceso penal ya inició mucho antes que se ejerza propiamente la acción en materia penal ante una autoridad jurisdiccional, ya existe la denominada imputación por un órgano oficial. Ya existe, a partir de la imputación, afectación de derechos fundamentales, lo que en el código, lo que el legislador viene a denominar las diligencias preliminares. Según Carneluti, claro, él está estudiando el ordenamiento italiano, ¿no? Eso es lo que él viene a denominar la siguiente paradoja. La paradoja es la siguiente. Así como el juicio es una garantía de todos nosotros, en el sentido de que el Estado no puede sancionarnos sin previamente habernos sometido a un juicio, él indica que para someternos al juicio el Estado ya nos castiga. ¿Cómo? Sometiéndonos a una investigación, exhibiéndonos públicamente con una imputación. Y eso es lo paradójico del proceso penal. Por un lado, se ve que el proceso penal es una garantía, es un mecanismo que va a permitir racionalizar y limitar el ejercicio del ius puniendi. Pero por otro lado, ese método de limitación del ejercicio del ius puniendi también puede terminar siendo un castigo. Imaginémonos nosotros, cualquiera que, como en el corto que se ha proyectado, ¿no? De un momento a otro es objeto de una imputación, ¿no? Que lamentablemente por el modo como se maneja esa información es luego difundida en los medios, ¿no? Que al final del día ya nos termina exponiendo a una situación, a una exposición mediática, ¿no? ¿Cuál será el estado de esta persona, de este ciudadano, o su reputación, cuando al término de esta investigación el Estado decide sobreseer el caso o decide absolverlo? Ya se habrá producido, digamos, un impacto que es justamente lo que se buscaba evitar, ¿no? Bueno, entonces, volviendo aquí al punto para dar cuenta de la acción en materia penal, sí, una coincidencia en este aspecto, en el sentido de que la acción es aquella potestad jurídica del accionante, a exigir al órgano jurisdiccional la emisión de la resolución motivada y congruente, que se pronuncie sobre la procedencia de la solicitud para iniciar el proceso, ¿no? Repito, esta definición está sujeta a los matices que ya indiqué, ¿no? Si es que la acción da inicio al proceso, la pregunta es qué cosa es lo que está detrás de esa acción, que es la investigación, ¿no? Ahí ustedes van a ver que no hay consenso entre los autores, porque mientras, por ejemplo, para alguno de ellos el proceso inicia con las diligencias preliminares, para otros consideran que el proceso inicia con la formalización de investigación preparatoria. En mi opinión,
se puede decir que si es que el inicio formal del proceso parte desde la disposición de formalización, porque ya ahí hay una delimitación del objeto y una determinación del órgano jurisdiccional, ello no niega que mucho antes ya se han producido actos procesales tendientes a asegurar la escena del crimen, tendientes a realizar actos urgentes o inaplazables, ¿no? Por ejemplo, un acto urgente o inaplazable, si ustedes son policías o ustedes son fiscales, ¿no? En algún momento decidan seguir esa carrera, un acto urgente será el hecho de que ustedes tomen conocimiento de un delito de violación sexual. El acto urgente consiste en derivar esta carpeta, esta denuncia ante el Departamento de Medicina Legal para que realicen los exámenes forenses correspondientes, ¿no? ¿Por qué? Porque tratándose de pruebas biológicas, estas con el tiempo se desvanecen, se diluyen, se contaminan, ¿no? Por tanto, es insoslayable que el fiscal, antes de pensar, antes de preguntarse si es que formaliza o no la investigación, tiene que ya realizar actuaciones, actos procesales destinados a asegurar esa evidencia, ¿no? Otro ejemplo que pueden ver ustedes, que parte de la cotidianidad, ¿no? Los operativos, ¿no? En donde la policía suele realizar estos exámenes de dosaje etílico. Son actos urgentes, ¿no? Vemos que una persona con ciertas características de haber bebido se cruza el semáforo en rojo. No vamos a esperar a que esta persona sea llevada al juez, al juzgado de turno, para recién ahí decidir ejercer la acción. La policía está facultada en esos contextos a realizar el examen de dosaje etílico correspondiente. ¿Por qué? Porque más aún en este tipo de escenarios, mientras el tiempo pasa, el alcohol que se pueda encontrar en la sangre también se va diluyendo. No es lo mismo un examen de dosaje etílico que se tome en el mismo momento en que la autoridad oficial toma conocimiento del hecho, al que se toma 8 horas o 24 horas después, ¿no? Cualquiera de nosotros, cuando ha pasado por los estragos del alcohol, sabe muy bien esto, ¿no? O sea, mientras más tiempo pasa del momento que hemos consumido alcohol, los efectos del alcohol también disminuyen. Por tanto, repito, en estos escenarios ya existe un proceso encaminado, pero sin acción, ¿no? Si hay alguna duda, por favor, en confianza, interrumpan y formulen sus preguntas. ¿Qué otra idea hay que destacar de esta categoría? La interposición de la acción permite que el proceso se inicie formalmente, lo que indicaba, y desarrolle con la consecución de un pronunciamiento jurisdiccional. El pronunciamiento jurisdiccional puede ser de corte absolutorio, puede ser un sobreseimiento, ¿no? No necesariamente una sentencia condenatoria. Es público porque persigue un fin o interés público, no el derecho subjetivo material objeto de litigio. Aquí conviene hacer cierta precisión y también adelantando cierta diferencia también con su profesor, ¿no? ¿Por qué se dice que la acción es pública? ¿No? En mi opinión, no es por el objeto. Si el objeto es privado, imaginemos que sea una litis, un conflicto por un incumplimiento contractual, eso no hace que la acción sea privada, ¿no? Si es que la pretensión apunta a la determinación de una deuda o de una infracción en el ámbito laboral, un despido arbitrario, eso no hace que la acción vaya a ser privada, ¿no? O sea, el carácter público de la acción no se define por el objeto, no se define por la pretensión, sino por el fin, ¿no? O por la consecuencia que conlleva el ejercicio de la acción misma, que es digamos, la iniciación, la promoción de aquel poder jurisdiccional, ¿no? Eso hace que la acción sea pública. Esa promoción de la función jurisdiccional luego puede resultar siendo simbólica cuando el juez determine que, por ejemplo, ¿no? A un fiscal se le ocurre acusar por adulterio, ¿no? Siendo que nuestro código felizmente no sanciona los actos de adulterio. Entonces, en esos escenarios, el juez tendrá que determinar si estamos
estamos en una etapa intermedia, el sobreseimiento del caso, si estamos en un juicio oral, la absolución correspondiente. Pero hubo acción que motivó un pronunciamiento jurisdiccional, ¿no? Y aquí ya comenzamos a hacer estas disquisiciones que nos permite asumir incluso una concepción más amplia de esta categoría. Quizás hasta cierto punto permitiéndonos revisar el modo como es que nuestra Corte Suprema y también autores en sector nacional definen la acción vinculándola en algunos casos con la acusación, o en algunos otros casos con la imputación, ¿no? Por eso es que preguntaba, ¿la imputación puede haber acción sin imputación? Puede darse el caso. La acción no protege el interés material en litigio. En efecto, ¿no? O sea, de hecho, en materia penal sucede algo particular. Si por principio de oficialidad el titular de la acción, artículo 159 de nuestra Constitución, es el Ministerio Público, una exigencia adicional es que ese Ministerio Público no debe tener un interés en conflicto, parafraseando Carneluti. O sea, el interés del fiscal no debe estar en conflicto con el objeto del proceso, porque eso automáticamente lo llevaría a una exclusión. El fiscal tiene que ser objetivo. Al momento de decidir el ejercicio de la acción, el fiscal debe ponderar tanto los elementos de cargo como de descargo. De modo que si objetivamente corresponde al fiscal, dependiendo del estado en que se encuentre el proceso, archivar o pedir el sobreseimiento, lo tiene que hacer. No solo ello, ya cuando verán sus clases en recursos, verán que nuestra legislación permite que el fiscal incluso pueda interponer un recurso de apelación a favor del acusado. Y eso no hace que deje falte a su rigurosa observancia el principio de legalidad. Por el contrario, Alía Bucar en Italia diría, este tipo de facultades es expresión justamente del Ministerio Público como defensor de legalidad, porque en cuanto defensor de la legalidad, el Ministerio Público no puede tolerar decisiones judiciales que se aparten de la ley, algo que lamentablemente en la práctica no es tomado de recibo, ¿no? Porque al menos en mi experiencia personal, no sé si ustedes han visto, pero en mi experiencia personal, aun cuando se dan casos de evidentes ilegalidades en sentencias de fondo, el Ministerio Público no interpone ni nulidades ni recursos de apelación, aun cuando su rol es la defensa de la legalidad. Dicho esto, quería también acá dar unas pinceladas, pero que de algún u otro modo ya hemos adelantado, ¿no? La acción en lo penal se rige por la teoría concreta, autónoma o ecléctica. ¿Qué nos dice nuestro legislador? Formalización de la investigación preparatoria, artículo 336 del Código Procesal Penal. ¿No? Si nosotros damos lectura a este artículo, daremos cuenta que ese artículo exige que el Ministerio Público, cuando decide ejercer la acción, debe al mismo tiempo formular una imputación. No cabe en la concepción, en el diseño normativo, que puede existir formalizaciones sin imputaciones, ¿no? De hecho, no cabe en nuestro sistema normativo que existan formalizaciones sin sospecha reveladora, que es lo que es lo que ha descrito el código. Pero al mismo tiempo es contradictorio, porque si acá la formalidad de comunicación, acá me salió un mensaje que el internet está inestable. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, doctor. La pantalla que estoy compartiendo ahorita no. Bueno, creo que sí se está yendo el internet. No, había salido. ¿Sí? Sí, ahora sí se logra ver, pero parece que el internet un poquito como que se va.
Ya, a ver, a ver, Ahora sí, doctor, unos creo que ya está. segunditos para ver. Ya, ya. Ahora sí me ven, ¿no? Ven la lámina. No, doctor, no se logra ver. Parece que se le está yendo un poquito el internet. Sí, he cambiado de red. A ver, voy a compartir pantalla nuevamente. Ya, Ahora sí ahora se sí. logra ver, doctor. Sí. Ya, ok, gracias. Ya, entonces decía en estos ejemplos, ¿no? Bueno, siguiendo esta lámina, luego también tenemos el requerimiento acusatorio, ¿no? El artículo 349 establece cuáles son los requisitos del requerimiento acusatorio y dentro de ellos se establece también la existencia de una imputación, ¿no? El fiscal formulará acusación cuando precise los hechos, determine la tipicidad de la imputación, ¿no? Deba narrar circunstanciadamente, ¿no? La relevancia jurídico-penal del hecho, que es materia de acusación, ¿no? Y añade, no debe acusar sobre hechos que no hayan sido comprendidos previamente en la formalización de investigación preparatoria, ¿no? Pero luego aquí tenemos una, una situación particular, el requerimiento de sobreseimiento. Si nosotros vemos el artículo 344, vamos a advertir lo siguiente. ¿Qué es en primer lugar el requerimiento de sobreseimiento? El requerimiento es un pedido fiscal ante el órgano jurisdiccional. Sobreseimiento significa cese, término del proceso. Entonces, el requerimiento de sobreseimiento es el pedido que hace el Ministerio Público ante el juez para que el juez decrete el cese del proceso. ¿En qué circunstancias? No cuando existe una imputación, sino todo lo contrario, cuando los hechos que conformaron el objeto del proceso no son típicos. Si no hay tipicidad, no hay imputación. Si los hechos en materia de investigación de haberse realizado se han producido en el marco de alguna causa de justificación, o sea, no son antijurídicos, ¿no? O también cuando se determina que estos hechos en materia de investigación y el investigado no es culpable, ¿no? En esos escenarios, el legislador ha permitido que el Ministerio Público pueda también requerir el sobreseimiento, o cuando la acción haya prescrito, ¿no? Entonces vemos pues cómo en esa regulación hay una acción en el sentido de que hay una postulación, ¿no? Por parte del Ministerio Público dirigida al órgano jurisdiccional, pero no en el sentido de que ésta tenga como objeto, ¿no? La existencia de un delito, mucho menos de una imputación. Por el contrario, tiene como finalidad que el juez determine el cese del proceso. La imputación va por otro lado, ¿no? Luego también tenemos el principio de oportunidad, ¿no? Que aquí ya es más contradictorio incluso, ¿no? Si bien en los tres primeros supuestos se respeta el carácter público de la acción en tanto que ésta no puede estar sujeto a las partes, la regulación del artículo 2 ya nos presenta otro problema, porque el artículo 2 indica que cuando las partes se acogen a un principio de oportunidad, el fiscal emitirá una disposición de abstención del ejercicio de la acción. Y la pregunta aquí es, ¿el Ministerio Público puede abstenerse de ejercer la acción? Digamos, si la acción es pública, ¿no? Si somos estrictos con el término, ¿no? La acción, en tanto que es pública, no puede estar sujeta a los alcances de la negociación de las partes, ¿no? Y esto ya también lo decía la profesora Ariano en materia civil. Imaginemos,
nuevamente el ejemplo del contrato, ¿no? Contrato de alquiler. Yo soy inquilino de Dani. No le pago la mensualidad y así no le pago los últimos 6 meses, ¿no? Dania quiere desalojarme, no lo consigue. Va a iniciar una acción judicial, va a demandarme, ¿no? Pero imaginemos que en el contrato nosotros estipulamos que cualquier desaveniencia de las partes se vea a nivel de arbitraje, no a nivel judicial. ¿Eso impide que Dania vaya ante los tribunales y formule su demanda? Evidentemente no. Lo puede hacer, aun cuando en el contrato hayamos estipulado lo contrario. Pero, ¿no? Eventualmente, el órgano jurisdiccional declarará improcedente esa demanda, ¿no? Porque producto del acuerdo es que se determinó que estas pretensiones tienen que ventilarse en la vía arbitral. ¿Eso supone renuncia de la acción? Evidentemente no. La acción se ejerció, por más que exista un contrato, pero habrá conllevado un pronunciamiento jurisdiccional de improcedencia. Se declara la improcedencia de la acción. No supone estudio alguno de la pretensión del fondo, sencillamente la improcedencia. Lo mismo podría desarrollarse aquí a título de hipótesis en el ámbito penal. Si yo, fiscal, celebro un acuerdo de principio de oportunidad con Dania, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de este? Que ningún fiscal de la República del Perú, o mejor dicho, que si es que algún fiscal de la República del Perú se le ocurriese formalizar una investigación contra Dania por esos hechos, esa formalización debería ser observada, ¿no? Porque recaen sobre hechos sobre los cuales ya existe un acuerdo. Será el ejercicio defectuoso de una acción que ya se ejerció. Pero verán ustedes, en la normativa no hay marco legal de esto. Porque se ha asumido, repito, el legislador ha asumido todavía el concepto de acción en su excepción concreta. Todo ejercicio de acción supone la preexistencia, siquiera en grado de sospecha reveladora, de un delito, ¿no? Y es algo que desde el punto de vista del derecho procesal tenemos todavía esta asignatura pendiente de profundizar y desarrollar estos estudios, ¿no? Ven en lámina ya el desarrollo conceptual de las teorías que se han desarrollado sobre la acción, la teoría concreta, teoría autónoma y la teoría de Lippmann, que es una teoría híbrida, ¿no? Recordando las clases de teoría general del proceso. Teoría concreta supone que el ejercicio de la acción da por sentado la preexistencia de un derecho subjetivo material que eventualmente ha sido afectado. Pero la crítica a esa teoría es que si es que yo acciono, si es que el ejercicio de la acción supone un derecho material afectado, ¿qué pasa cuando el juez declara la improcedencia de esa acción? ¿Supone sostener que nunca hubo proceso, que no hay afectación sustantiva de fondo? Evidentemente no, ¿no? Y esto es algo, eso es un aspecto que la teoría autónoma o abstracta buscó superar, dando autonomía, valga la redundancia, a las categorías procesales respecto de las categorías sustantivas, ¿no? Este paso es el que ha desarrollado de manera más profunda el proceso civil, pero que en el ámbito del proceso penal, como veremos ya en los problemas, todavía encuentra cierta resistencia. Siguiendo la teoría de Lippmann y haciendo aquí un ensayo de trasladar a estas categorías la posibilidad jurídica de la pretensión, interés de actuar, legitimidad de las partes y la justa causa a nuestra opción legislativa, podemos tener la siguiente lámina como resultado. Primero, un aspecto previo, que es la definición de pretensión, ¿no? Su compañera dijo, eh, la pretensión supone un pedido, ¿no? Luego Arango dijo, la pretensión se desenvuelve en el sujeto exigiendo justicia mediante los hechos. Pero, ¿qué justicia es la que exige el Ministerio Público? ¿No? Aquí deberíamos partir del concepto general de tutela judicial efectiva, ¿no? Si es que en materia penal
La tutela judicial efectiva, según Gómez Colomer, supone el acceso al proceso. Esto es el jus ut procedure. Esto es el derecho que tenemos todos nosotros como ciudadanos a que el Estado persiga el delito y determine la verdad de los hechos. Definitivamente eso no va a ser equiparable a exigirle al Estado que condene al acusado. Desde el momento en que por razones político-criminales el Estado se hace dueño del jus puniendi, ¿no? Se hace dueño de la titularidad del derecho a sancionar, ningún particular puede exigir, jurídicamente hablando, la condena. No tenemos derecho alguno a ello, porque eso es expresión del principio de legalidad, no de derechos privados, derechos subjetivos. Es principio de legalidad. Si es que, y aquí siguiendo el razonamiento de Alía Bucar, si es que en materia penal la persecución penal es expresión del principio de legalidad, no podemos trasladar el concepto de pretensión tal y como ha sido concebido en materia civil al ámbito penal. Por la siguiente razón, el proceso civil se ha concebido como un mecanismo heterocompositivo de conflicto. ¿Qué significa ello? Que junto con este mecanismo heterocompositivo de conflicto, las partes privadas tienen diversos modos de resolver su conflicto, ¿no? En la medida que se asume que las partes privadas son titulares de derechos y deberes y son libres de ejercerlos, de ejercer estos derechos y deberes, ¿no? Dentro de los parámetros de sus respectivos ordenamientos, cuando estos derechos son afectados, cuando estas expectativas no pueden ser realizadas, los particulares acuden en tutela, acuden en ayuda ante el Estado, para que sea el Estado quien obligue a la contraparte. Este razonamiento es estrictamente civil, pero imagínense ese razonamiento en el ámbito penal, lo que sería realmente inviable por lo siguiente. Y repito, desde el momento en que el Estado se hace titular del ius puniendi, por más que hablemos de Ministerio Público y órgano jurisdiccional como órganos distintos y autónomos entre ellos, al final del día son funcionarios del Estado. Y en esa medida sería bastante eh, forzado asumir que el Estado en materia penal se pide a sí mismo, se pide el ejercicio de un ius puniendi que el mismo Estado puede ejercer. Sería contraproducente. Es como que en materia civil digamos que el demandante se pide a sí mismo que el demandante sea quien aperciba al demandado, lo que no resiste ningún análisis mayor. Por eso, Alía Bucar es que explica que la pretensión en materia penal se limita a la postulación de hechos, a la imputación. ¿Qué es la imputación? Juicio de atribución de hechos con relevancia jurídico-penal. Nada más. Pero ¿y la pena? La pena es consecuencia de este juicio de atribución de hechos con relevancia penal. De modo que en los juicios penales, ¿qué vamos a debatir? Debatimos, evidentemente, la verdad o falsedad de los hechos. La defensa podrá establecer argumentos que fortalezcan su posición, negando, contradiciendo los hechos. Y en un juicio, ¿no? También puede formular una defensa discutiendo la relevancia jurídica, y eso será una interpretación propia de los alcances del principio de legalidad. Si estamos frente a un delito de colusión, un delito de cohecho, si estamos frente a un delito de hurto, si estamos frente a un delito de receptación, ¿no? Si el delito es lavado o no lo es, ¿no? Es un debate estrictamente jurídico, principio de legalidad. ¿Y qué pasa con la pena? La pena es consecuencia, respecto de los cuales, por criterios de principio de humanidad, de principio pro homine, el legislador sí ha tenido bien establecer límites, ¿no? Nótese aquí, en tanto que la pretensión en lo civil es el acto de pedir, ¿no? Es natural que en la vía civil entendamos la existencia de los defectos, de los vicios intrapetita o suprapetita, ¿no? Yo pedí 100 y el juez me dio 50, vicio intrapetita. Yo pedí 100 y el juez me dio 300. Obviamente yo no voy a cuestionar eso, pero el demandando sí lo va a hacer. Vicio extrapetita. En lo penal, yo fiscal pedí 15 años de pena.
¿no? Yo formulé un hecho y determiné que ese hecho conlleva 15 años de pena. ¿Qué pasa si el juez determina una pena por debajo de los 15 años de pena? ¿Vicio intrapetita? Absolutamente no. La determinación judicial de la pena es expresión no del pedido de un fiscal, como se suele postular ya en el ámbito del litigio, lastimosamente en bastantes sectores en nuestra materia procesal penal. No es resultado de una postulación, perdón, no es resultado de un pedido de pena, es resultado de la interpretación del principio de legalidad, sobre el cual el fiscal evidentemente puede también impugnar, en tanto defensor de legalidad, está en esa obligación, pero no porque exista algún vicio intrapetita de por medio, como si sucede en lo civil. Pero eso implica que el juez pueda determinar una pena mayor a la solicitada, no, por criterios de derecho de defensa y principio de humanidad. No, si el Estado, a través de un funcionario público, determinó que en el peor de los escenarios ese delito supone una pena no más de 15 años, el propio Estado no puede decir lo contrario. Si es que se determina la culpabilidad, el límite que tiene el Estado mismo es no imponer una pena por encima de los 15 años. Volviendo a esta estructura, vemos pues si la pretensión es el juicio de atribución de hechos, evidentemente el criterio de la posibilidad jurídica de la pretensión como condición de la acción está estrechamente vinculada con la logicidad de la pretensión, de los hechos. ¿Qué es la logicidad? La coherencia interna que debe existir en los hechos. Vamos más allá, que como diría ya la Corte Suprema desde el 2012, el acuerdo plenario del 2012, la imputación o la determinación de los hechos no deben ser vagos, no deben ser imprecisos, no deben ser genéricos, porque en palabras de Celis Mendoza, una investigación con generalidades no es más que un reproche de carácter moral o político, pero no jurídico penal. Un reproche jurídico penal exige que los hechos estén suficientemente determinados. ¿Y cómo se han de determinar los hechos? Ojo aquí, respetando los 7 criterios propios de la criminalística. ¿Cuáles son? Una tesis fiscal debe responder las siguientes preguntas. ¿Quién lo hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué lo hizo? ¿Y para qué lo hizo? Una solvente teoría del caso fiscal en el ámbito de la construcción de los hechos debe responder estas 7 interrogantes. ¿Quién lo hizo? Eso está estrechamente vinculado con la identificación del sujeto pasivo, del sujeto pasivo del proceso, ¿no? Que sería el autor o el cómplice. ¿Dónde lo hizo? Es importante para determinar la ubicuidad y a partir de él determinar la competencia de los jueces, la competencia territorial. ¿Dónde lo hizo? ¿Con qué lo hizo y cómo lo hizo? Van a definir la modalidad en que se habrían producido los hechos. Si hubo más, si hubo 2 o 3 personas o más, y de qué manera entre ellos coordinaron. ¿Dónde? Perdón, ¿cómo y con qué? No, los medios que hayan sido empleados. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue el fin que se ha buscado? ¿No? Con la realización del hecho. Debe haber una coherencia, una explicación, una narrativa, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa si esto no se cumple? Eso no va a suponer que el juez vaya a determinar que no exista delito, evidentemente, pero sí va a suponer un impedimento para que el juez pueda analizar el fondo. Luego tenemos el interés de actuar, ¿no? Que podemos advertir en el principio de obligatoriedad en tanto que en materia procesal penal nos regimos por la legitimación extraordinaria. ¿Qué significa esto? En materia penal, al estar fuertemente vinculado con el principio de legalidad, ¿no? El fiscal asume competencia por justamente la ley como fuente de proceso, ¿no? No porque exista una relación subjetiva material de por medio. Entonces, ese principio de legalidad hace, en términos de Mancini, que el fiscal tenga el deber de ejercer la acción cuando advierta que estamos frente a una conducta típica, jurídica y culpable. Pero al mismo tiempo podemos advertir una falta de interés, o sea, una proscripción de la propia legalidad en los términos del artículo 7 del título preliminar, la proscripción de la persecución penal, ¿no?
Esto no supone, repito, que el juez, si es que ya existió un proceso por un determinado hecho que está en trámite o que ha concluido, esto no supone, en virtud de este principio, que el juez, respecto a una segunda investigación por los mismos hechos, vaya a tener que determinar la tipicidad, culpabilidad, ¿no? La anticuriosidad del hecho, vaya a analizar el fondo. Basta con que analice en clave de interés de actuar la proscripción que la ley ha establecido en el artículo 7 para que no se continúe con esos procesos cuando ya existe, digamos, persecución penal múltiple. O sea, ya el hecho ha sido materia de investigación o la persona ha sido materia de investigación. Luego tenemos la legitimidad de las partes, que respecto del sujeto activo del proceso es legitimación, se rige por la legitimación extraordinaria, y respecto del sujeto pasivo del proceso, la legitimación pasiva, ¿no? Aquí importa, desde el punto de vista del derecho procesal, la condición en que se encuentra el procesado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La inmunidad es un supuesto de falta de legitimación pasiva. ¿Por qué? Porque para procesar a un alto dignatario es preciso que el Congreso se le levante, le tenga que levantar esa inmunidad. Por tanto, esta persona, el presidente que vaya a ser sometido a una persecución penal, no va a tener esa capacidad procesal para tener la condición de investigado, de procesado, hasta que se le levante esa inmunidad. La minoría de edad, ¿no? En un proceso penal contra adultos no cabe, ¿no? Que se le pueda comprender como investigado a una persona de 15 años, ¿no? Justamente por no reunir estos requisitos. Y eso no supone determinar, repito, el fondo de la controversia. Justa causa para la acción en materia penal, la relevancia jurídica de la pretensión, que está estrechamente vinculada ya con el fondo de del objeto, ¿no? Y el estándar de prueba en función a la etapa procesal en la que nos encontremos. Entonces, para cerrar esta primera parte, tenemos pues las siguientes características de la acción. Es pública, se rige por el principio de oficialidad y se rige por el principio de legalidad y obligatoriedad. La primera es una característica general de la acción, sea en materia penal o civil. La segunda y la tercera sí son características privativas de la acción en materia penal. No, repito, por esta opción político-criminal. Dicho esto, luego la pregunta, ¿no? Que ya ustedes, conforme indicó Gerson, ya han estudiado, ¿no? En el artículo que les compartió es la siguiente, ¿no? ¿Desde qué momento se ejerce la acción penal? ¿No? Si vemos literatura española, va a existir una tendencia en sostener que la acción se ejerce con la acusación, a partir del cual subyace este interrogante que ya adelanté. ¿Qué pasa con los sobreseimientos? Motivan un pronunciamiento jurisdiccional con efecto de cosa juzgada. ¿Eso no es acción? En mi opinión, considero que sí. No, no hay imputación, evidentemente, pero sí hay ejercicio de una atribución por parte del Ministerio Público que va a determinar un pronunciamiento judicial con efecto de cosa juzgada. En la etapa intermedia, ahí creo que sí podríamos estar también todos conforme. Y aquí el punto que yo he venido desarrollando, la investigación formalizada, la disposición de formalización de investigación preparatoria. ¿Puede suponer expresión del ejercicio de la acción? En mi consideración, creo que sí, por las siguientes razones. ¿No? Voy a adelantar esto. No, por las siguientes razones. Con ocasión de la reforma se ha sostenido que la disposición de formalización es un acto de comunicación. Producto de mi análisis se ha advertido que, en realidad, la formalización genera múltiples efectos que trascienden a esta definición. No se limita solamente a dar cuenta de que existe una investigación formalizada contra una persona porque existan indicios reveladores del delito. También conlleva, por la opción legislativa que tenemos, las siguientes consecuencias. Afecta el cómputo del plazo prescriptorio. En materia jurídico-penal suspende el plazo prescriptorio ordinario. Habilita el cómputo del plazo extraordinario. También evita acusaciones sorpresivas. Esto es, sí cumple una función garantista de la defensa, del derecho de defensa. En la medida de que, así como no podemos ser condenados por hechos no contenidos en la acusación, tampoco se nos puede acusar por hechos que estén fuera de la disposición de formalización.
Hay un límite, pero también delimita la legitimidad de los demás intervinientes, evidentemente. ¿No? Si estamos frente a una imputación por lavado de activos, por ejemplo, eso va a determinar la legitimidad de la Procuraduría Pública, en tanto defensor del Estado, para perseguir una reparación civil, pero al mismo tiempo va a excluir que cualquier particular pretenda una reparación civil por esos hechos, ¿no? Delimita indirectamente los alcances de la cosa juzgada. ¿Qué quiere decir esto? Esto es consecuencia de de la segunda, de la segunda característica, ¿no? Del segundo efecto, en tanto que de más a mayor, así como no nos pueden condenar por hechos fuera de la acusación, repito, la disposición de formalización en cierta medida también delimita los alcances de la eventual cosa juzgada. Delimita los alcances del proceso. El objeto del proceso está conformado por el hecho y la persona a quien se le atribuye la imputación. Y justamente eso se ve en la disposición de formalización de investigación preparatoria. Podríamos decir, pero esto también se ve en la disposición de diligencias preliminares, ¿sí? Cuando hay imputación. Pero de acuerdo a nuestra opción legislativa, la diligencia preliminar es una excepción. ¿No? ¿Por qué? Porque en las diligencias preliminares pueden aperturarse sin persona conocida, sin imputación, ¿no? Si somos fiscales y tomamos conocimiento de que hay un cadáver entre la Venezuela y Universitaria, tenemos la obligación de aperturar una diligencia preliminar. Sin imputado, evidentemente, pero sí porque hay una noticia criminal. Su cosa distinta que sucede con la formalización, en donde sí o sí se tiene que identificar al elemento subjetivo del objeto y al elemento objetivo, los hechos y la persona. Determina la competencia del órgano jurisdiccional y la vía procedimental correspondiente. A esto me refería anteriormente cuando decía, imagínense ustedes una pulcra imputación en los términos del factum que nos haya dicho quién supuestamente cometió el delito, cómo lo cometió, con quién lo cometió, por qué nos describe de 6 preguntas, pero no nos dice dónde se cometió el delito, siquiera en grado de probabilidad. Si no tenemos el dato de dónde se cometió el delito, ¿cómo determinamos competencia territorial? ¿No? El órgano jurisdiccional llamado a asumir competencia, ¿será el de Lima Centro, el de Lima Sur, el de Lima Norte? No sabemos, justamente por este dato. Permite evaluar la legitimidad del ejercicio de la acción penal. La legitimidad por parte del Ministerio Público, evidentemente, ¿no? Por los ejemplos que hemos venido dando. Si es que a mí se me ocurre mañana formular una acusación, evidentemente, ¿no? Eso será, al margen de risible, será manifiestamente improcedente. Habilita la procedencia de los medios de defensa técnicos. Este es otro punto que la Corte Suprema, en los que la propia Corte Suprema ha caído en contradicción. Porque por un lado vamos a encontrar sentencias casatorias que dicen que que la disposición de formalización es un acto de comunicación. Pero por otro lado, en incidentes, por ejemplo, de excepción de improcedencia a acción, nótese aquí, excepción de improcedencia ¿de qué? De acción. ¿Qué acción? La contemplada en la disposición de formalización según la propia Corte Suprema, ¿no? Entonces, o es acto de comunicación o es expresión de la acción, ¿no? Y aquí hay una contradicción manifiesta. No, si decimos lo primero, no debería haber excepciones de improcedencia en este nivel. Sin embargo, el legislador sí lo ha mantenido. Deja sin efecto los eventuales acuerdos de colaboración eficaz o la reserva del fallo condenatorio. Esto va más allá incluso de los efectos procesales o intraprocesales. Esto es un efecto extraprocesal, ¿no? Si yo soy colaborador eficaz, ¿no? Y si una de las reglas de conducta sea que yo no sea objeto de procesamiento penal en un determinado tiempo, imaginemos que luego, por X razón, ¿no? Con justa razón o sin ella, soy objeto de un proceso, de una formalización, eso va a tener también un efecto extraprocesal respecto de mi acuerdo de colaboración. Podrá conllevar a que el acuerdo quede sin efecto, se pierdan los beneficios, ¿no?
Por lo tanto, repito, la pregunta, ¿realmente es un acto realmente es un inocente acto de comunicación o es algo más, ¿no? Sienta las bases prácticas para instar la negociación penal. Evidentemente, cuando ustedes sean defensas, cuando ustedes sean fiscales y estén viendo un caso respecto del cual creen conveniente llegar a una terminación anticipada, a una colaboración eficaz, un acuerdo reparatorio, un principio de oportunidad, una base principal que tienen que revisar son justamente los alcances de la disposición de formalización, porque en función de eso van a delimitar justamente los alcances de esa negociación, qué aspectos sería prudente acogerse a una colaboración o a una confesión, qué aspectos no, dependiendo de la complejidad o la particularidad de cada caso. Y finalmente, genera también efectos estimatorios. Y acá diría incluso, puede afectar la propia cadena de suministros de las personas jurídicas, con lo cual se abre todo un frente de discusión respecto de la oportunidad la conveniencia legislativa o no de comprender a las personas jurídicas dentro de los procesos penales. Sencillamente por lo que indica el doctor Nakazaki. Dentro del ámbito del sistema de lavado de activos, ¿no? Los bancos, por prudencia, tienden a que si es que si una empresa es objeto de un proceso por delito de lavado de activos, tienen dos opciones: suprimir la cadena de suministros, que esto es cortarle la cadena de financiamiento, o por otro lado, incrementar la tasa de interés, porque se asumiría que esa empresa que está siendo objeto de una persecución penal cuenta con riesgos objetivos de que mañana más tarde pueda perder su patrimonio, producto del proceso penal, ¿no? Con lo cual, vemos pues en el ámbito ya desde el punto de vista económico que las consecuencias, ¿no?, jurídicas del delito en el ámbito de las personas jurídicas materialmente pueden adelantarse, ¿no? Personalmente he sido testigo de cómo, sin llegar ni siquiera al proceso penal, ¿no? O mejor dicho, sí, es una empresa que estuvo sometida a un proceso penal, en pleno proceso penal ha tenido que declararse en bancarrota, porque producto de las medidas que se le impuso, la empresa sencillamente no pudo continuar. Entonces, ¿cuál es el sentido de someter a personas jurídicas en procesos penales cuando justamente la propia tramitación del proceso penal, la mera investigación ya afecta a su cadena de suministros, que es, digamos, como para nosotros el oxígeno, ¿no? Las empresas son ficciones mercantiles, son vehículos desde el punto de vista societario, pero si le cortas la liquidez, ¿no? Es como si a nosotros, personas naturales, nos quitasen el oxígeno, ¿no? Y es algo que se viene produciendo y nos debería llevar a una reflexión en este punto, ¿no? Entonces vemos que detrás de la disposición de formalización hay más elementos que desbordan a la sola definición de acto de comunicación. Por ello, indico aquí nuevamente, la disposición de formalización es expresión de la acción en materia penal por estas tres características. Es público, no puede ser sujeto a negociación la formalización, ¿no? Puede conllevar, sí, ejercicios defectuosos de la acción, definitivamente. Es obligatorio, en tanto que se reúnan los presupuestos propios del principio de legalidad, el fiscal está en el deber de formalizar una investigación. Tanto es así que por principio de legalidad procesal, el fiscal puede estar, digamos, exento de formalizar una investigación. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando el fiscal considera ir directamente a etapa intermedia a través de los procedimientos especiales o especialidades procedimentales, ¿no? La acusación directa, proceso inmediato, ¿no? Son procedimientos especiales que autorizan que el fiscal pueda, desde una diligencia preliminar, irse directamente a la etapa intermedia o al juicio oral, sin formalizar una investigación. Pero es porque hay una ley que así lo autoriza. Quitando ese escenario, la formalización es de obligatoria cumplimiento cuando el fiscal considera dar inicio a la investigación preparatoria formalizada. Y finalmente es irrevocable, ¿no? Y esto es algo particular. En el ámbito de las diligencias preliminares, lo que el fiscal decide abrir lo puede cerrar, sencillamente. Si el fiscal, en el ejemplo que les di, hay un cadáver entre la Avenida Venezuela
y universitaria. El fiscal está autorizado para aperturar una diligencia preliminar y con la policía acudir a la escena del crimen y levantar y asegurar toda la fuente del delito, ¿no? La escena del crimen. Pero, ¿qué pasa si es que, producto de estas pesquisas, determina que en realidad esto fue un suicidio? El mismo fiscal en nivel preliminar podrá archivar el caso, ¿no? Y eso es lo más natural. Pero si el fiscal se apresuró y decidió formalizar la investigación, el propio fiscal no podrá revocar su formalización. Ojo ahí, cuando ustedes sean fiscales, ¿no? La decisión de una formalización de investigación preparatoria conlleva que inevitablemente, si el fiscal luego advierte que el hecho no es delictivo, no hay elementos suficientes para pasar a juicio, tendrá nuevamente que ejercer la acción ante el órgano jurisdiccional, pero en el sentido de requerir el sobreseimiento, postular el archivo ante un órgano jurisdiccional que tendrá que analizar el caso en una audiencia y tomar una decisión, con efecto de cosa juzgada. Por eso indico que la disposición de formalización es también expresión del ejercicio de la acción en estos niveles, ¿no? Había preparado otro problema, pero a ver, quisiera un poco más abrir bueno, son las 8:30, el diálogo, si es que hasta aquí está todo claro, hay algún aspecto que consideran eh, que se puede esclarecer, los escucho. Dice todo claro. Bien, entonces sí, yo creo que sí me da chance para terminar la segunda parte. Yo creo que si nos vamos de largo hasta las 9, porque la clase es hasta las 9:15, ¿no? Entonces, a las 9 ya podríamos estar terminando y vamos, aprovechamos el otros 15 minutos de receso, ¿no? Ya posteriores. Y así todos terminamos temprano, sé que es un viernes. El ejercicio defectuoso de la acción en etapa intermedia acarrea su nulidad, sobreseimiento o improcedencia. Este es otro problema que advertí con ocasión de una investigación posterior. Ustedes habrán visto a través de los medios, ¿no? Por ejemplo, el caso Copel. ¿Cuántos aquí si se autodefinen o no? Con unas simpatías o antipatías que pueda generar, ¿no? Los personajes políticos comprometidos. En este caso, la particularidad que se produjo en ese caso nos lleva justamente a esta interrogante, que ya voy a compartir en pantalla, ¿no? En ese caso hemos asistido a hasta 23 subsanaciones del requerimiento fiscal acusatorio, con lo cual la interrogante válida que conviene formularnos es: ¿cuántas veces puede el fiscal, el Estado, a través del fiscal, corregir su propio requerimiento acusatorio? ¿Es saludable ponerle límites? ¿Es suficiente quizás establecer sanciones disciplinarias? ¿No? ¿Qué pasaría si es que esta misma situación se presentase en la posición de la defensa? ¿Sería serio, ¿no? Un procesamiento, ¿no? Que por tantas subsanaciones como el fragmento que compartí al inicio en la película, prácticamente perdemos el norte, ¿no? Y no solo serio, legítimo esa decisión, que después, imaginemos, ¿no? Es una posibilidad
Después de 23 subsanaciones, o sea, y aquí hay que tener cuidado, Foucault decía, ¿no? Allá donde los propios funcionarios no cumplen con con la legalidad preestablecida, los ciudadanos terminamos viendo en ellos meros verdugos que hacen uso de la ley ya no para administrar justicia, sino directamente para castigar. Es lo que diría Jonathan Simons en criminología. Se termina el proceso como castigo en sí. Ya nos olvidamos de la pena. Instrumentalizamos el proceso para generar esas aflicciones, olvidándonos de lo medular, que es la consecuencia material de esa, digamos, la decisión de mérito, absuelto o culpable, inocentes o culpables, ¿no? Esto es tal cual lo que sucede, por ejemplo, en los casos mediáticos, emblemáticos, cuando hablamos de medidas cautelares. Tanto se mediatiza, ¿no? El uso de la prisión preventiva, entre otros, que daría la sensación a nivel de los medios de comunicación que se termina dando este mensaje. El Estado está evitando impunidades. ¿Por qué? Porque ha impuesto una prisión preventiva, pero sin informar a la sociedad que la prisión preventiva, como cualquier otra medida de coerción, es provisional, no es la pena, pero ya se consigue el titular de prensa, se consigue esta estigmatización que finalmente desborda el proceso penal. Lo propio sucede con las audiencias de etapa intermedia, que al ser tan largas, ¿no? Hacen que, como en el fragmento, no perdamos, repito, ese norte, ¿no? Y ojo, esto no lo digo solo por ese caso. Verán ustedes, hay más casos que han llegado también a la Corte Suprema, en donde la propia Corte Suprema, ¿no? Ha tenido pronunciamientos contradictorios. Hasta aquí, ¿ustedes saben qué es una etapa intermedia? O sea, ¿estamos claros con estas categorías? ¿Algún voluntario? Que como me dijeron al inicio que solamente estaban, recién han visto aspectos generales y un poco de constitución y proceso. No sé si ya estamos claros con las categorías que estoy usando. A ver, ante la duda, la etapa intermedia es, imaginemos esta estructura, ¿no? Ya que ya adelanté. Diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia, juicio. ¿No? Las diligencias preliminares y la investigación preparatoria, no obstante responder a fines específicos distintos, también se rigen por el principio de unidad de la investigación, porque todas esas fases responden a algo concreto, al mecanismo que tiene el Estado para incorporar evidencia, ¿no? Que es lo que nos distingue de los modelos de los procesos penales anglosajones, por ejemplo, ¿no? En donde rige el principio de informalismo. No hay formalismo. Por el contrario, no hay una investigación definida como la nuestra. El proceso anglosajón tiende a ser secreto y con marcada influencia policial. Hay una dirección de la policía, ¿no? De modo que cuando el acusado en el modelo norteamericano toma conocimiento de un proceso en su contra, ya es porque el fiscal, ¿no? Ha abierto una causa contra la cual al poco tiempo va a entablarse un juicio oral, ¿no? Pero nuestro modelo, siguiendo la tradición eurocontinental, ha mantenido esta noción general. Investigación, etapa intermedia, juicio oral. Dentro de esa noción general, la etapa intermedia es como yendo al proceso civil, la fase de saneamiento.
es aquella etapa de control en donde el legislador autoriza al juez determinar frente al universo de casos sobre cuál de ellos existen razones suficientes para instalar el juicio oral y sobre cuál de ellos no. Ese es el sentido del 344 del Código y el 349. Pero al mismo tiempo, ¿no? Acá van a ver las funciones, revisar e integrar el requerimiento acusatorio. Si estamos frente a un requerimiento de sobreseimiento, el juez puede ordenar una investigación suplementaria, con lo cual se autoriza la integración del requerimiento fiscal. Puede ordenar la subsanación, que es la corrección, o la depuración, ¿no? Que es no admitir, por ejemplo, ¿no? Pruebas postuladas respecto a hechos genéricos, las postulaciones defectuosas. Entonces, yendo aquí al punto, la etapa intermedia tiene como fin determinar si el requerimiento acusatorio cumple con todas las exigencias de ley, llámese 349 del Código Procesal Penal, y con este objeto el control jurisdiccional recaerá sobre esos 6 supuestos concretos: la identificación del acusado, la precisión de del hecho acusado, la calificación jurídica, los elementos probatorios, la petición de pena y la petición de reparación civil, cuando nos encontremos frente a pedidos de reparación civil, ¿no? Y aquí, ¿cuál es el problema? El problema se produce justamente en la subsanación, ¿no? Que he venido a denominarla así. ¿Cuántas veces se puede devolver la acusación? ¿No? El problema que nosotros hemos advertido con el caso Cócteles, decía, viene de mucho antes, al punto que en el Pleno Distrital 2013, en la Corte Superior de Justicia de Huánuco, ya se vio este problema. Y en aquel entonces la Corte Superior de Huánuco estableció que si es que hay defectos, le hace imprecisión de hechos, el juez estará facultado a devolver la acusación para que el fiscal lo corrija. Pero aún así, si el fiscal insiste en estos defectos, o sea, no hace caso omiso de la orden judicial, el juez convocará audiencia y va a emplazar a todas las partes. Se producirá nuevamente el control correspondiente. Y si en ese control el fiscal insiste nuevamente en mantenerse en su posición, no obstante que ya el juez llamó la atención en esto, en el acuerdo plenario distrital se acordó que el juez podrá estar autorizado para sobreseer el caso, porque no cabe someter a un justiciable a un juicio oral sobre hechos que no han sido adecuadamente definidos, determinados, ¿no? Y adicionalmente se remitirá copia certificada al jefe de control para el proceso disciplinario correspondiente. Imagínense si ese criterio haya sido el que haya primado en estos casos mediáticos, ¿no? Años más tarde, en el 2020, el doctor Celis Mendoza hace un escrito bastante interesante al respecto. Él, a partir de una lectura sistemática del 344 del Código con el 349, identifica dos supuestos de defectos. Él sostiene la existencia de defectos estructurales y defectos no estructurales. No, lo que él indica es, si los defectos estructurales son los que están estrechamente vinculados con el mérito del proceso, con el fondo, estos se encuentran en el artículo 344, que el hecho sea típico, antijurídico, culpable, que no haya operado la prescripción, ¿no? Que existan razones suficientes, elementos de convicción suficientes para pasar a juicio oral, ¿no? De modo que ante el defecto estructural, el juez está autorizado sencilla y llanamente a sobreseer el caso. Pero ¿qué pasa con los defectos no estructurales que están en el 349? Él considera que estos defectos no estructurales autorizan la corrección. No determinan el mérito, pero sí autorizan que el juez ordene, vía control formal, que el fiscal corrija. Y nuevamente, ¿qué pasa si es que el fiscal no corrige? En ese escenario, el doctor Celis indicaba que este defecto no estructural se volverá estructural, porque autorizará el sobreseimiento. Y aquí la observación que personalmente tengo es cómo es que el mero devenir del tiempo hace que algo no estructural, esto es que no tiene relación con el mérito, de pronto sí lo tenga y autoriza el sobreseimiento definitivo. ¿No? Aquí como que hay un aspecto que no cuadra. Lo que es estructural desde un principio lo va a hacer siempre.
¿no? En atención al concepto del doctor Celis. Si es que algo fue siempre estructural, no puede luego, digamos, convertirse. Y lo propio sucede con lo no estructural. Este aspecto no lo termina de explicar. Pero luego el doctor Celis también evoluciona, desarrolla y profundiza este criterio, de modo que en el 2022 considera lo siguiente, haciendo una distinción ahora entre lo subsanable y lo no subsanable, él indica que los defectos de imputación, ¿no? Sí van a autorizar que el juez ordene la corrección, pero si el fiscal es renuente y no cumple con la subsanación correspondiente, el juez dejará que continúe el proceso. No, que es el criterio que lamentablemente se está siguiendo el día de hoy. Tenemos audiencias en donde el fiscal puede ordenarle al fiscal, perdón, el juez le ordena al fiscal que precise dónde se cometió el delito, por poner un ejemplo, cómo se cometió el delito. Pero si el fiscal no lo corrige, bueno, el juez que está diciendo, bueno, ese es un aspecto de fondo que se discutirá en juicio. O sea, para efectos prácticos tenemos que estos defectos procesales en los términos que explicamos hace instantes, de condiciones de la acción, no tienen consecuencia jurídica, ¿no? ¿Cuál es el sentido de hablar de condiciones de la acción si al final la resistencia del Ministerio Público a corregir su imputación no acarrea consecuencia jurídica? Por el contrario, si yo soy fiscal y advierto que no voy a tener ninguna consecuencia, me mantengo en mi oposición porque sé que como Estado voy a luego igual someter al ciudadano al juicio oral. ¿A riesgo de qué? De que en el juicio oral se le declare la absolución. No la condena, porque partimos de que la imputación es imprecisa, es gaseosa, ¿no? Recuerden el fragmento del video. Hacemos transitar al particular a todo un escarnio público, a todo un estado de zozobra, a sabiendas que una imputación por defectos fácticos no autoriza una condena, ¿no? Y el tiempo que ello demanda. Dentro de este contexto, también el otro punto es cuál es la consecuencia jurídico-procesal del defecto de imputación. Y aquí, la verdad, hay criterios para todos, digamos, hay de muchos colores, ¿no? Como se dice. Para empezar, la Corte Suprema, curiosamente, sostiene en el Acuerdo Plenario 3/2023 que el defecto de la postulación en el ámbito probatorio autoriza el sobreseimiento, pero los defectos de postulación en el ámbito fáctico autorizan la corrección, no el sobreseimiento. Una primera contradicción y bastante grave, por lo siguiente que van a ver. El sobreseimiento, la sentencia casatoria 463/2019, Arequipa, gira en torno a un caso por lesiones culposas. Hay un acusado por homicidio culposo, perdón, sí, por homicidio, perdón, lesiones culposas, en donde el fiscal en ningún momento determinó cuál fue el deber de cuidado que habría infringido el acusado. La defensa pide la precisión de los cargos, el Ministerio Público se mantiene renuente y no lo hace. La defensa advierte que el fiscal deja, el juez, perdón, deja que continúe el trámite y van a un control sustancial. Cuando llega el control sustancial, la defensa astuta deduce excepción de improcedencia a acción. ¿Por qué? Porque si los hechos no tienen contemplado, o sea, si los hechos solamente contemplan un resultado, la lesión, ¿no? Sostiene la tesis de que la mera responsabilidad objetiva no es suficiente para determinar responsabilidad penal, porque en efecto no niegan, no discuten que hay un resultado, hay una lesión. Pero el punto aquí para la imputación es determinar la causa de esa lesión, ¿no? Que al no existir, se deduce esa excepción y el juez en primera instancia declara fundado. Ese caso sigue su trámite, el fiscal apela, en segunda instancia se revoca, ¿no? Porque la Corte Superior considera que los defectos de imputación no deben autorizar el sobreseimiento. No, revoca. Luego este criterio llega a la Corte Suprema, de modo que 4 años después de haberse decidido el sobreseimiento en primera instancia, la Corte Suprema anula el sobreseimiento y ordena que todo se retrotraiga, sometiendo nuevamente al procesado
a todo el drama judicial. Y así, voy a dejar en pantalla todos estos casos que han ido en esa línea. En algunos casos se ha ordenado el sobreseimiento bajo el pretendido argumento de que si es que estamos frente al derecho al ser informado de los cargos, derecho a la imputación necesaria, justamente en virtud de la violación de ese derecho, la Corte Suprema validó nulidades de absoluciones, ¿no? Imagínense para los peloteros aquí del salón, ¿no? Estoy jugando mi partido, estoy en el área chica, me meten foul, pero yo meto gol, ¿no? El árbitro, siguiendo el criterio, este criterio que indiqué por la Corte Suprema, ¿qué diría? Ah, no, como le han fauleado al delantero, me han fauleado, pues anules el gol y rehágase el juego. O sea, aquí no hay ley de la ventaja alguna, ¿no? Lo propio en este ámbito judicial, ¿no? Que digamos, entiendo, es más delicado porque lo que está en juego ya son libertades. Y son años. Estamos hablando de trámites que han tomado de 3 a 4 años solamente para decidir si la decisión del sobreseimiento o la absolución ha sido la correcta. Y en todos los casos, el criterio tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional ha sido no. Anúlese todo, vuélvase a foja cero y rehágase el control de acusación, ¿no? Esto rápidamente ha merecido diversos modos de resolver en el derecho comparado, ¿no? En Brasil tenemos la rejeição liminar, que es el rechazo liminar. Si hay una imputación con imprecisión de hechos, en Brasil esto ni siquiera autoriza la instrucción, ¿no? El juez devolverá con cargo a que el fiscal libremente podrá eventualmente corregir, pero ya no se va a continuar con el proceso. Si es que estamos en Colombia, ¿no? Este supuesto autoriza la nulidad de la audiencia de formulación de acusación, ¿no? Con digamos, con los cuestionamientos que ya indiqué. Se me afecta el derecho de defensa por formularme acusaciones contradictorias, pero justamente en el ánimo de reivindicar mi derecho de defensa como acusado, se me vuelve a someter al proceso para que se corrija la acusación, ¿no? Que es la nulidad. En España, ¿no? Que adoptó una legislación más interesante, han autorizado el sobreseimiento provisional, ¿no? En dos instancias incluso, al término de la instrucción o al inicio del juicio oral. Este supuesto no va a autorizar el sobreseimiento definitivo, porque siguiendo la lógica del doctor Celis, no son supuestos de defectos estructurales, pero sí una declaratoria judicial con efecto de cosa juzgada formal del sobreseimiento provisional, de que no se puede instar un juicio oral sobre hechos indefinidos. Siguiendo con la legislación comparada, en Chile sucede también algo particular. El legislador chileno ha previsto 2 momentos para controlar judicialmente este supuesto de imprecisión de hechos. Al momento del inicio de la investigación formalizada o en la etapa intermedia. Si estamos al inicio de la investigación formalizada, en Chile se tiene la cautela de garantías, ¿no? Es un mecanismo similar a nuestra tutela de derechos, pero con la diferencia de que mientras nuestra tutela de derechos es muchas veces crematístico, porque a consideración de la Corte Suprema, la tutela de derechos solamente tiene fin reparatorio, no tiene como consecuencia la nulidad, mucho menos el sobreseimiento. Entonces, ¿qué tenemos en el caso peruano? Tenemos tutelas de derechos donde el juez puede ordenar la corrección de la imputación y sencillamente el fiscal no lo va a hacer. Y si no lo va a hacer, la parte afectada nuevamente tiene que iniciar otro trámite de tutela de derechos para informar al juez que el fiscal no está cumpliendo. El juez celebrará la audiencia correspondiente y el juez volverá a ordenar lo mismo, pero no puede ejercer apremio alguno. Al menos la tendencia a nivel judicial ha sido esa, no ejercer apremios. ¿Qué sucede en el ámbito chileno? En el ámbito chileno se autoriza el sobreseimiento temporal, que es nada más que la denominada improcedencia de la acción, ¿no? Si es que estamos frente a un escenario similar, en primer lugar, el juez chileno
ordenará que el fiscal corrija la imputación. Pero si no lo hace, decretará el sobreseimiento temporal de la investigación. De modo que si es que un momento posterior el fiscal corrige estos vacíos fácticos, va a poder autorizarse la continuación del proceso. Pero ¿qué sucede si esto se produce en etapa intermedia? En este punto el legislador ha sido más radical. Evidentemente, en primer lugar, da la oportunidad al Ministerio Público que haga la corrección del caso. Pero si el fiscal es renuente, ¿no?, a corregir la imputación en este extremo, ¿no?, el legislador ha autorizado ya el sobreseimiento definitivo. Ojo aquí, ¿no? Sobreseimiento definitivo significa que esta decisión acarreará con efectos de cosa juzgada material. Ya no se va a poder reabrir esta causa. Y adicionalmente el legislador ha establecido responsabilidad disciplinaria del Ministerio Público en estos escenarios específicos. Porque, ¿no?, se ha procurado dar cierta prioridad, cierta importancia también a las condiciones de la acción. Volviendo a nuestro ordenamiento, tenemos nosotros una formalización sin control judicial formal, ¿no?, lo que he desarrollado en mi tesis, en mi artículo, un control formal a pedido de parte, que evidentemente no se suele activar en estos escenarios. Y luego la subsanación, diría, indefinida del control formal de acusación, ¿no?, con estas contradicciones que ya he indicado. ¿Qué solución se puede procurar? Y aquí está una propuesta de ley elata y ley eferente. De ley elata, a partir de la primera disposición transitoria y complementaria, en tanto que partamos de que la acción es una categoría transversal a todos los procesos, se puede aplicar sencilla y llanamente el artículo 426 del Código Procesal Civil, que autoriza al juez declarar la inadmisibilidad, en este caso, del requerimiento acusatorio, ¿no?, con el objeto de que esto sea subsanado, a riesgo de que, si es que el fiscal no subsana estos defectos, el juez estará autorizado a decretar la improcedencia, ¿no?, siguiendo esta categoría ya prácticamente clásica que se ha desarrollado en el derecho procesal civil, pero que, por lo que ustedes han visto en el proceso penal, no se suele desarrollar, aun cuando la Corte Suprema en este extremo ha sido categórica, por ejemplo, en sostener en el auto de apelación 10/2022 Suprema lo siguiente textualmente, apelando a la noción de la teoría general del proceso, indica la Corte Suprema: desde una pura perspectiva procesal, el juez, ante una pretensión o solicitud específica, incidental o de mérito, está obligado a realizar 3 juicios. Ojo aquí: de admisibilidad, de procedencia y de fundabilidad. Estos criterios, que vienen ya desde la teoría general del proceso, se deben aplicar ya en el proceso penal, ¿no? Y respecto al cual, esta es una propuesta de solución de ley elata, y por otro lado, la propuesta de solución de ley eferenda sería así una reforma legislativa, quizás ensayando o estudiando estas alternativas que he dado cuenta del derecho comparado, para que ya los jueces puedan tener de manera inmediata a la mano las reglas propias del Código Procesal Penal sin necesidad de acudir al Código Procesal Civil, ¿no? Aun cuando, ojo, este criterio de la aplicación supletoria sí se viene aplicando, por ejemplo, en casos de recusación por las salas penales, la Corte Suprema, la sala penal de la Corte Suprema. Entonces, dicho esto, bueno, para terminar, aquí está la propuesta que yo eh, someto a consideración de todos ustedes, ¿no? Por un lado, sí comparto esta distinción entre defectos estructurales y no estructurales que da cuenta el doctor Celin Mendoza. Pero ojo, esta dicotomía tiene sentido desde la perspectiva del objeto del proceso, ¿no? Pero esta dicotomía, este criterio debiera ser complementado desde la perspectiva propia de la dinámica del proceso, entendiendo esta como metodología, ¿no? Entendiendo esta perspectiva del proceso, por ejemplo, en el sentido de que el análisis de las condiciones de acción suponen objeto del juicio del proceso, suponen un juicio de validez de la acusación,
Asimismo, está estrechamente relacionado a los requisitos de validez del proceso, ¿no? Y finalmente, este criterio desde la perspectiva del proceso nos va a permitir ejercer una función de filtro, impidiendo el paso de pretensiones formalmente inviables, ¿no? Vayamos a nuestras actividades de metodología o a los cursos de metodología cuando se han llevado o van a llevar en algún momento, ¿no? La metodología tiene su razón de ser porque permite delimitar, ¿no? Aquellos procesos cognitivos. Del mismo modo, el proceso penal, en tanto herramienta de generación de conocimiento, debe respetar ciertas pautas generales que están estrechamente vinculadas, para efectos del tema concreto, a las condiciones de la acción. Bueno, con esto he dado término de esta intervención, así es que estoy atento a sus inquietudes si es que hay algún aspecto que no haya sido suficientemente claro. ¿Hay alguna duda? Bueno, yo creo que si todo ha quedado claro, solamente agradecer